A ver algunas perspectivas literarias y teológicas de la literatura sapiencial. Vamos a comenzar hoy a ver algo sobre las principales características literarias de la literatura sapiencial. Ya en la introducción y primera clase vimos algo sobre los paralelos. Esta es una forma particular de construcción de la literatura semítica. Es muy propio de la literatura circundante la creciente, al territorio de la creciente luna fértil. Conseguimos paralelismos en Israel y también en otras culturas semejantes. Los paralelismos básicos son, el primero que vamos a ver es el paralelismo sinónimo, que básicamente tiene, la literatura le dice hemiquísticos o partes. Este paralelismo que está en el Salmo 24, versículos 1 y 2, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, el paralelo es sinónimo, ¿por qué? Porque si usted nota, de Jehová es la tierra, de Jehová el mundo. Ya el texto en el segundo no necesita decir de Jehová, sino que ya usted debe leerlo o lo debe presuponer porque el texto es un paralelo. Plenitud es igual a los que habitan. Fundó porque él la fundó. ¿Qué? La tierra, el mundo. ¿Sí ve cómo se va desarrollando? Ya no me lo tiene que decir porque está jugando con un paralelo. Porque él la fundó, ¿qué? La tierra, el mundo, y la plenitud incluye mares y ríos. Entonces, la fundó y la afirmó es sinónimo, es la misma idea. Mares y ríos vendrían a ser la misma idea. Eso es lo que se conoce como paralelo sinónimo. Es decir, tiene que tener cuidado cuando lo lea para ir descubriendo cómo se va formando el sentido. Porque a veces, digamos, igual el texto está un poquito, digamos, adaptado para que se vea más fácil, porque nuestras Biblias lo hacen un poco más complejo de ver por la forma en columnas como está. Entonces la idea es que ustedes vayan, digamos, entrenando el ojo para ir reconociendo esas estructuras de repetición e ir identificándolas. Una recomendación para hacer ya cuando vayan a hacer un estudio de este tipo es que usted reescriba el texto. O sea, lo escriba en una parte y vaya viendo dónde están los paralelos. Vaya tratando de hacer este ejercicio aquí de reconocer las similitudes. Entonces, decíamos que como es un paralelismo de ideas, el paralelismo de ideas te permite hacer una lectura incluso inversa. Si yo quiero saber cuál es la plenitud de la tierra, el paralelo me lo dice, los que en ella habitan. ¿Ya ven? Los que en ellos, los que habitan en el mundo son la plenitud. Entonces usted puede invertir la idea y le da. Plenitud es igual a los que en el mundo habitan. Los que habitan son la plenitud. O sea, el paralelo permite, es como si usted estuviera jugando los cuadritos esos que son de colores. Usted le da la vuelta, los cubos, tran, entonces la idea puede pasar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, porque el paralelo es de ideas. No sucede lo mismo por lo general en nuestra poesía, porque nuestra poesía principalmente es de rima.
Entonces, si nosotros invertimos cualquier orden, se nos descuadra como la estructura de la rima. No sucede aquí. Ahora, que no sea la característica principal de la literatura semítica la rima, no quiere decir que no la tenga. En el idioma original, por lo general, se pueden conseguir ciertos sonidos semejantes, pero que obviamente al pasar a una lengua distinta como no es la nuestra, ya esas similitudes de pronunciación de las palabras, pues se pierde. El traductor tendría que escoger entre tratar de pasar la aliteración, o sea, el sonido semejante, buscando palabras que en español rimen, o pasar el significado literal de la palabra. Normalmente nuestras traducciones giran en alguno de los dos sentidos y la mayoría son o textuales o dinámicas. La dinámica que intenta hacer, traer a la lengua que recibe la traducción el sonido semejante que está en el otro idioma. La literal que intenta hacer, que sea la palabra que está en el otro idioma. Pues es difícil, digamos, lograr una traducción que rescate ambas cosas. Se han tratado de hacer. Entonces, hasta aquí reconocemos la estructura de un paralelismo sinónimo. Nos quedó esa. Ahora, estos son fáciles porque son muy cortos y son evidentes. Sí, él está repitiendo la misma idea, lo está diciendo dos veces. Ajá. Es como si nosotros, digamos que para nosotros poner un énfasis cuando escribimos, hoy ponemos en negrilla, resaltamos, no sé qué, bueno, el autor se pita, repite y repite. O sea, es su forma de poner énfasis a una idea. Para nosotros sería una redundancia, pero ya lo dijo, ¿cierto? ¿Por qué decirlo? Si plenitud es igual a los que habitan, ¿para qué lo repite? Pues en su mente, en su mentalidad de escritura, esa era una forma de expresión literaria. Para nuestra mentalidad, esas estructuras como que no pegan. Y digamos que a nosotros se nos hace a veces difícil entender, por lo menos, que el fundar la tierra es afirmarla. O sea, aunque son sinónimos, realmente no es que sea un sinónimo, digamos, igual, o sea, sino que el otro paralelo sí desarrolla la idea. La fundación de la tierra tiene que ver con los cimientos de ella. Es como las ideas que nos dan los paralelismos. Entonces, en esta parte del sinónimo, ¿quedó más o menos claro? Ahora, esta estructura la encontramos en Salmos, la encontramos en Proverbios, incluso paralelismos sinónimos los encontramos en el Nuevo Testamento. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Ese es un paralelismo. ¿Ya? Pero el paralelismo, ese sería sintético, porque transmite una globalidad. La diferencia está en mano y ojo. Y ahí tenemos que ir al mundo semita para entender que ojo es la representación de todo el mundo del pensamiento, de la parte mental, de la percepción del mundo. Y mano son el mundo de las acciones. Entonces, la poética no permite una interpretación en extremo literal como córtate la mano o sácate el ojo. Lo que sí dice es, tendrías que extirpar todo el universo mental contrario a la voluntad de Dios y en consecuencia de haber hecho eso previamente,
todas las acciones que estaban en consonancia con esas percepciones equivocadas de la realidad. Esa sería una forma de leer, sacar el ojo, cortar la mano. Eso es un paralelo. Y hay paralelos más largos, o sea, de ideas más largas, donde ya se necesita un mayor entrenamiento en ir mirando esta palabra, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Ah, ok, estoy en un paralelo. Por lo menos el libro de Apocalipsis tiene 7 paralelos. Todo el libro está construido con un paralelo, pero son mucho más largos. Estos son más fáciles de reconocer por eso. Pero digamos que el entrenamiento comienza aquí, en reconocer esas microestructuras para reconocerlas incluso cuando hay libros construidos con esa estructura. El paralelismo antitético, Juanqui, vamos a bajar un poquito. Ahí se ve. Antítesis, sinónimo, antítesis. Se forja, ojo, se forja el sentido por contrastes. O sea, mi sentido, mi significado lo construyo a través de disimilitud. En el anterior, el sentido se construye por la similitud. Ahora el sentido se construye por la diferencia. Ok. Y hay paralelos complejos que mezclan los dos, para que usted se vaya entrenando. Pero entonces vamos uno a uno. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, necio es una persona sin dominio propio que se deja llevar por los impulsos, por la ira. Sabia es una persona con dominio propio que es capaz de sosegar, de poner en orden sus emociones. Entonces, en el imaginario, el sabio es un animal, perdón, el necio es un animal como un caballo, acuérdense las imágenes, la rienda, como creo que nosotros le decimos más Hakima, la que le ponen al caballo como bozal para refrenarlo. El cabestro también le decimos nosotros. La rienda dice, el necio, para que ustedes tengan la idea, no sé si alguien ha montado a caballo, si usted tiene la rienda muy justa, está frenando el caballo. Si usted quiere que el caballo tome velocidad, va dándole largo a la rienda para que el caballo pueda hacer el balanceo de la cabeza y desarrollar mayor velocidad. Entonces, el análisis de los paralelismos tienen que ver los imaginarios que utiliza. El necio sería algo así como un animal desbocado. ¿Sí ven? Mientras que el sabio sería alguien que se refrena, que tiene el autodominio para frenarse. La ira, entonces, es la expresión de la falta de control sobre sí mismo. Mientras que el sosiego, la capacidad de tranquilizarse, de ejercer el dominio propio de tal forma que nuestras emociones no nos lleven a actuar neciamente, es sabio. Entonces veamos que aquí sabiduría tiene un componente de carácter, que decíamos que es una de las claves de la diferencia entre la sabiduría en nuestro mundo y la sabiduría en el mundo de la Biblia. Para nosotros sabio es el que conoce, el que tiene gran cantidad de información. Para la escritura, sabio tiene que ver con un carácter moral, con alguien que
es dueño de sí mismo, que tiene una madurez sobre sus emociones. Pero hay un concepto de sabiduría diferente. No es el que tiene información, sino el que se hace dueño de sí mismo. Entonces ahí vemos todo el concepto como el análisis de un paralelismo. Entonces el necio da rienda suelta, más el sabio ya entra en el contraste. Antítesis, sabiduría, necedad. La ira, y ahí en ira usted puede colocar cualquier aspecto, ¿qué será yo? Celos, contienda, cualquier aspecto que el hombre no sea capaz de sosegar, entraría dentro de la categoría de necio. Sería una necedad. El que tiene la sabiduría para sosegar, el que vive de acuerdo al dominio propio. O sea, tiene un componente de carácter. Claro, la sabiduría entonces no es solamente la información que yo tengo, sino la ejecución de esa información para saber que actuar en caso de ira termina siendo algo necio. O sea, la ira y la necedad van ahí juntas. El que se deja llevar por la ira termina siendo una persona necia, insensata. El sabio sabe que es él quien debe dominar sus emociones y no las emociones quienes la que lo dominan a él. Entonces, ese es un ejemplo de un paralelismo antitético. Entonces, ya más o menos los identificamos. Ya vemos la diferencia. Ajá. Contraste, esa es la palabra clave. Contrastar. O sea, por eso decíamos, el sinónimo es similitud. ¿En qué se parece? La antítesis es en qué se diferencia. Podríamos ir haciendo esa distinción. ¿Esto entra en la literatura o yo puedo estar escribiendo una narración incluida esto sin ser transversal? Bueno, ok. Vamos a hacer una aclaración. Hay géneros y formas. Un género es el conjunto. Por lo menos yo tengo el género evangelio. Dentro del género evangelio pueden haber diferentes formas. Entonces, el género evangelio me permite incluir a mí discursos, por lo menos la predicación del sermón del monte. Es una forma dentro del género evangelio. Parábolas y proverbios. Estas, digamos, son unas de las formas de la literatura sapiencial. No sé si me explico bien. La literatura sapiencial como tal es un conjunto de libros. Ya, pero ese conjunto de libros se caracteriza porque mientras que el Evangelio en algunas ocasiones te utiliza un proverbio, pues el libro de proverbios es el 90% proverbios. Entonces ya esa forma se convierte en género. La literatura sapiencial o cualquier responde al propósito del que se escribe. ¿Qué escribe la literatura? Asuntos éticos y morales. Mientras lo otro, que son las formas lingüísticas o retóricas, más bien son estilos para escribir eso. Por ejemplo, si yo leo una novela de misterio, el objetivo de la novela es transmitir un tema misterioso, pero dentro de la novela puede haber, por ejemplo, símbolos. La habitación estaba tan silenciosa como una cueva no regulada, un símbolo. Eso es un recurso. Entonces, el género, la novela de misterio. Mire algo, en la literatura usted debe distinguir entre el contenido y la forma.
¿Cuál es la idea aquí? Que la falta de dominio propio es una actitud necia, por ponerle, interpretando ya el asunto. Yo lo puedo decir así. La falta de dominio propio es una actitud necia. Esa es una afirmación, ¿cierto? ¿En qué forma? Ya no es un proverbio. ¿Sabe? El contenido yo lo puedo expresar de diferentes formas. Ahora, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿por qué el autor bíblico escogió esta forma para expresar ese contenido? ¿Ya ven? No sé si me... O sea, yo puedo explicar esta idea sin usar el paralelo. Yo lo puedo expresar en narrativa. Puedo construir una parábola con eso. Por lo menos la parábola de un animal desbocado y todo lo demás y otro animal que se retiene. Yo puedo hacerlo de esa manera y transmitir el contenido que yo quiero transmitir. Entonces ahí es donde nosotros debemos analizar por qué el autor bíblico escogió decirlo en parábola. Claro que aquí es no que yo te lo diga, sino que tú lo analices. Ya. Es una abstracción de la experiencia en algún dicho popular. Mientras el paralelismo en la gente, por ejemplo, contrasta. ¿Qué es mejor darte a entender algo que con la experiencia pudo comprender que por medio de dos experiencias diferentes? Entonces, ¿qué te está diciendo? El proverbio está haciendo un llamado ¿a qué? A ser sabio, ¿cierto? ¿Y ser sabio es qué? Rechazar una vida guiada por, en este caso concreto, la ira. Ya ve, eso es ser sabio en lo que el contenido, el objetivo. Yo te estoy llamando a ser sabio. Para ser sabio, yo te estoy poniendo en contraste una actitud no sabia, como dar rienda suelta a la ira. Entonces ahí es donde juega mucho mi comprensión. Y en mi análisis, yo tengo que analizar la forma, porque la forma me va a llevar al contenido. Ojo, en nuestra formación occidental muchas veces nosotros no le prestamos atención a la forma, sino al contenido. Nos han enseñado así, ¿cierto? ¿Qué idea me transmite? Es lo que yo siempre entro a buscar. Pero resulta que en este tipo de estructuras, idea y forma van entrelazadas, van unidas. La forma ya me está diciendo algo, ¿sí ven? La forma ya me está induciendo a algo. Entonces, esa es una parte muy importante de la literatura sapiencial. Lo que yo veo más que de pronto la necesidad y la sabiduría sobre los atributos es la preposición más en sabio. Ajá, eso es lo que te hace el contraste. Llevar ojos sanos. Siempre hace una ligadura ahí, resulta imposible leer una cosa sin dejar de leer la otra. Ok, esa es una parte importante porque a veces yo tomo la primera parte, parto el paralelo y me quedo, el necio da rienda suelta a su ira. Sí, me transmite una idea, pero ¿es la idea completa? No, cierto que no. Es solo una de las afirmaciones. Entonces nosotros tendemos en nuestra forma de leer a leer el proverbio como si fuera la primera sentencia, el otro como si fuera otra sentencia distinta, y ahí es donde cometemos los errores. Ya, porque entonces me queda la mitad de la idea. Y el sentido se construye con los dos hemiquísticos, con las dos partes. Si yo cojo el sentido del segundo hemiquístico sin tener en cuenta el primero, sí, me da una idea. El sabio la sosiega. ¿Sosiega qué? La ira. Porque ya no me lo tienen que decir.
Porque pareciera que la idea está incompleta. No, no está incompleta, sino que ya él me lo dijo arriba, ya no me lo tienen que repetir. Ya está acá. ¿Sosiega qué? Pues sosiega la ira. ¿Qué es sosegar? Lo contrario de dar rienda. ¿Ya ve cómo comienza a jugar el asunto? Entonces, dar rienda y sosegar hacen un contraste. Dar rienda es dar largo, permitir que se desboque, que se desarrolle, y sosegar es poner una contención, que no siga. La diferencia está entre cuando yo llevo el caballo con la rienda corta o le suelto la rienda. Esto también puede ser un paralelismo ético, más bien cuando dice, no se embriaguéis con vino en los cuales es desenfreno, antes bien llenos del Espíritu, hablando entre Sí, antítesis. Más bien, o sea, no os embriaguéis, más bien sed llenos. Entonces, la idea es ser lleno de vino, ser lleno del Espíritu. Entonces, el paralelismo, tú lo puedes, cuando esos paralelismos son más largos, tú puedes hacer como si fuera una columna. Ser lleno de vino, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, hablar palabras necias, sin sentido, sin sensatez, sin propósito, mientras que ser lleno del Espíritu, ¿qué puede ser? Palabras que edifican, salmos, himnos y todo lo demás. Entonces, ahí hay el paralelo. Es que los paralelos están por muchas partes. Y es importante cuando nos familiarizamos con esa literatura, comenzamos a verlos en todas partes. A veces muchas personas no ven los paralelos en los evangelios o en las cartas, pero resulta que sí hay muchos paralelos. Hay muchísimos. Pero digamos que es más fácil, si ya aprendemos los cortos, ya los otros uno los va viendo y es un entrenamiento del ojo. Cuando yo veo que una palabra se repite, ya yo digo, ¿por qué se repitió? Entonces voy tratando de escribir, de buscar y por lo general encuentro que esa repetición está siendo un sinónimo. O cuando yo encuentro estas palabras que hacen contraste, yo digo, pero ven acá, vamos a colocar para ver, y de pronto encuentro un paralelismo antitético. Y así. Vamos Juanqui, a pasar el otro. El quiasmo, no sé si lo puedes rodar o bájale un poquito para que se pueda ver. Bájale a la imagen. Bájale un poquito más. Creo que sí, bájale, para que se pueda ver toda la estructura. Se perdió. Es donde está el quiasmo, creo que es la otra página. Arriba. Ahí donde está el quiasmo. Sí. Yo creo que ya. Ok. Esta es una estructura, por lo general, algunos de... Mírala. Hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Esta va de afuera hacia adentro, es como si fuera un sándwich. Lo que le queda, la mortadela, es la idea central. Ese es el plato fuerte. Para que usted más o menos tenga una idea. Entonces, lo que está afuera, dice, hubiera pasado el torrente, es paralelo con las aguas impetuosas. Sobre nuestra alma, ¿ya ve? ¿Ese qué es? El de adentro es un paralelismo ¿qué? A ver. El de adentro, sobre nuestra alma, hubieran pasado entonces sobre nuestra alma. Ese es sinónimo, ¿cierto? Es un sinónimo, pero los dos miembros están ¿cómo es que? Encapsulados
por una de afuera. Esta es una forma que a nosotros se nos es extraña porque nosotros estamos acostumbrados a escribir como. Mi idea del principio es mi inicio y mi idea del final es mi conclusión. Yo voy escribiendo A, B, C, D. Entendiendo que D es mi conclusión. Yo voy de un punto hasta el otro punto. Aquí no. Aquí el hubiera pasado es como si fuera A. El torrente, el agua impetuosa es como si fuera A todavía. Y B es sobre nuestra alma, sobre nuestra alma. ¿Ya ven la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo leo esta estructura pensando que la conclusión está ahí al final, me pierdo. Ya fallé en la interpretación, porque la idea central está en el medio. O sea, es como si usted tuviera un ensayo y su conclusión no estuviera al final del texto, sino en la mitad. Para nosotros eso es raro. Y mis ideas, digamos, accesorias, una al principio y otra al final, y mi conclusión en el medio. Si alguien va y lee mi conclusión, dirá, este ensayo no dice nada. Porque él espera encontrar en ese lugar algo que no aparece. Entonces, estas estructuras, como les dije, estas son las más sencillas. Y eso aparece mucho en estructura de proverbios. Pero ojo, esta forma se puede encontrar en casi, esta forma proverbial o paralela, que es una de las características principales de la literatura sapiencial, se encuentra esparcida por toda la Biblia. O sea, no es, digamos que solo la va a encontrar en proverbios. Vamos Juanqui, baja un poquito. La otra. Aquí hay otro ejemplo, la de Timoteo. Si fueres infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nota ahí? Infiel no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él permanece fiel quiere decir no puede negarse a sí mismo. La antítesis está entre, a pesar de que yo sea infiel, Dios es fiel. La fidelidad de Dios pertenece a la naturaleza de Dios, lo que quiere decir que la infidelidad del hombre pertenece a la naturaleza del hombre. ¿Ya ven cómo se construyen las ideas? La antítesis. Solo que ahí ya no me la tienen que dar. Esperaríamos que nosotros, que dijera, Dios no puede negarse a sí mismo, pero el hombre sí se niega a sí mismo. Pero ya no tiene que decírmelo, porque yo lo tengo que inferir por la estructura. Entonces ahí es donde está lo implícito del texto, muchas veces. Nuestra cultura es muy explícita en el sentido de que nuestras ideas por lo general siempre queremos que estén expuestas. Y nosotros incluso tendemos a escribir muy largo porque repetimos las ideas y somos minuciosos en que la idea quede lo más desarrollada que podamos. Esta mentalidad es muy sintética, porque el ejercicio de comprensión lo debo hacer yo. En este tipo de literatura, el lector no es pasivo. Tiene que ser muy activo en ir reconociendo cada una de las conexiones de las ideas y el lector es el que tiene que desarrollarlas. El proverbio por eso tiende a ser muy fragmento, pero su contenido es muy extenso. Pero nosotros no nos hemos acostumbrado a ese ejercicio. Ese es un ejercicio de práctica, incluso de cuando uno analiza esto, de sentarse y primero escribir hasta que veamos el paralelo. Y después mirar cuáles son las ideas en contraste. Primera idea en contraste esta, segunda idea en contraste esta, tercera idea en contraste esta. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fundamento del primer contraste? ¿Cuál es el fundamento del segundo contraste?
¿Cuál es el fundamento del tercer contraste? ¿Cuál es mi conclusión de los tres argumentos en contraste? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Por eso es que mucha gente, esta literatura, y de hecho si usted ve la cantidad de comentarios sobre proverbios y esta literatura es muy reducida comparada con el resto de la literatura. Muy pocos trabajan sobre esta literatura. Yo creo que una de las razones es nuestra mentalidad de inmediatez frente al estudio. Yo quiero leer algo que pueda entender enseguida. Esta literatura hace lo contrario. Esta literatura dice, no, esto no es de carrera, esto se trata de sentarte a pensar, a meditar. Esta literatura es para meditar. Entonces, nosotros vemos una persona que dice, no, ya me leí un capítulo de Proverbios. No, eso no es así. Tienes que sentarte con cada proverbio. Y muchas personas dicen, no, que tú te lees el libro de Proverbios en un mes, coges un capítulo diario y pasa por encima, ni siquiera, no hizo ninguna reflexión sobre el tema. Y se le quedan algunas ideas volando por ahí, pero ese no es el objetivo del libro de Proverbios. Ese libro es como para que usted agarre proverbio por proverbio. Y es más, hay conjuntos de proverbios en el libro. Cuando vayamos estudiando, usted lo va estudiando y usted ve que hay 3 o 4 o 5 proverbios sobre un mismo tema. Entonces usted tiene que coger, ven acá, todos estos proverbios son una sola idea, son un solo contenido. Entonces, ¿qué me dijo este? ¿Qué me complementó este? ¿Qué me dijo este? Y después yo de esos 5 proverbios hago el análisis. Es una literatura que exige tiempo de lectura. Y mire que si usted quiere leerla bien, ¿qué le toca? Como las Biblias muy poco se prestan, porque vienen en columnas y la columna no deja ver el padero, le toca reescribirlo. Y cuando lo reescriba, ahí sí usted va a ver el paralelo. Le toca hacer el ejercicio como niño de colegio, azul para la idea que se repite, verde para el contraste y después ir comenzando esto por qué. Esto por qué. Ese es el ejercicio de esta literatura. Y ese tipo, si usted hace el ejercicio como el autor quiere que lo haga, le encontrará el sabor a esa literatura. Le encontrará lo emocionante de ir descubriendo cómo el autor forma el sentido y cómo lo lleva a pensar. Pero si hacemos una lectura de rapidez, no vamos a realmente encontrarle digamos, la sustancia al libro. Entonces vamos a hacer el primer receso de ¿cuánto? De 10 minutos, 5 minutos.